Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y leemos en el nombre de Jesús. Y aconteció que estando él, Jesús, junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dele gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, te bendecimos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas nos enseñan y nos capacitan, oh Dios. Permite que algunas palabras de esta toque, Señor, nuestra vida, y que tú estés ministrando a través de ella, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado nosotros bastantes mensajes acerca de este pasaje. Hemos escuchado varios predicadores hablar de este pasaje. Y mucho es lo que se ha dicho acerca de este pasaje, porque es un pasaje especial. Es un pasaje de la palabra de Dios que nos inspira a pensar grandes maravillas acerca de Jesús, que ha inspirado a muchos predicadores a hablar acerca de este pasaje. Y esta noche no es lo de menos. Esta noche estaremos hablando, bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra que Dios nos dé, para que entendamos qué Dios quiere que nosotros sepamos en esta noche a través de este pasaje. Hay algunas cosas que me llaman poderosamente la atención aquí, y quiero hacer algunas paradas para comentar acerca de esto. Dice el versículo 1 que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se golpaba sobre él. Era común que la multitud se golpara sobre Jesús. Cuando la mujer del flujo de sangre quería ser sana, dice la palabra, que la multitud lo apretaba. O sea, que esto que se está narrando aquí no es algo fuera de lo común en el caso de Jesucristo, porque era normal que la multitud se agolpara sobre el Maestro, diciéndonos la palabra de Dios bajo la descripción que aparece en los diferentes pasajes donde la multitud le sigue, que Jesús no era un hombre común. Jesús no era cualquier persona. Jesús era y es el Hijo de Dios. Y como tal, la gente se veía interesado de estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús porque de él emanaba la presencia misma de Dios. Cerca de Jesús porque buscaban de él que le hiciera algún milagro. Cerca de Jesús porque algunos buscaban probar a ver si este era el Hijo de Dios. Cerca de Jesús porque algunos buscaban cómo tentarle. Cerca de Jesús porque algunos querían contactar con sus propios ojos lo que la gente decía. Cerca de Jesús porque algunos buscaban alguna manera, alguna falta en él para poder acusarle. Pero lo que muy poco yo he escuchado es la razón por la cual la gente se agolpaba, según nos dice el pasaje aquí. Dice la palabra de Dios que la gente se agolpaba porque quería oír la palabra de Dios. La gente no andaba buscando
otra cosa más que escuchar la palabra de Dios. Y eso es algo fuera de serie, es algo fuera de lo común, porque normalmente, tanto en los tiempos de Jesús como en nuestros tiempos, lo que menos la gente anda buscando es escuchar la palabra de Dios. Lo que menos la gente le muestra interés es a la palabra de Dios. Entonces vemos aquí nosotros un grupo muy selecto, muy especial, porque andaban buscando escuchar la palabra de Dios. Y andar buscando escuchar la palabra de Dios es algo que genera beneficio, porque cuando usted escucha la palabra de Dios, su vida cambia. Cuando usted escucha la palabra de Dios, algo sucede dentro de usted, porque dice que la palabra de Dios es vida y que la palabra de Dios no retorna vacía. Quiere decir que cuando la palabra de Dios es anunciada, produce lo que tiene que producir, para lo cual fue enviada. Cuando Dios estaba creando el mundo, dice que utilizó la palabra. Y en Juan nos dice que la palabra era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Quiere decir que esa palabra que salía de Dios era Jesús mismo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando poder de Dios, estamos escuchando a Dios mismo. Y Dios, a través de su palabra, produce en nosotros un milagro maravilloso, porque las ataduras se rompen, las cadenas se caen, el que está cautivo es liberado, el que está ciego ve, el que está sordo escucha, porque sus oídos tienen que abrirse ante la palabra de Dios. De manera que me maravilla bastante el saber esta información que Lucas nos está dando en este evangelio, de que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y vio dos barcas, dice el versículo 2. Jesús vio dos barcas. Y le llegó a la mente: voy a alejarme de la multitud para poder hablarle. Y le pidió que lo llevara un poco más adentro, que lo alejara de la orilla la barca. Y dice que desde allí él le hablaba a la multitud. Y dice que los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Gloria a Dios. Al ver esas dos barcas, los pescadores, los que se dedicaban a ganarse la vida a través de la pesca, estaban lavando sus redes. Ellos estaban lavando sus redes, y Jesús le dijo a Pedro que bogara mar adentro. Cuando Jesús encuentra a estos pescadores lavando sus redes, porque habían pasado toda la noche y no habían pescado, esa es la respuesta que le da Pedro a Jesús. Cuando Jesús le dice que bogue mar adentro y que tire sus redes, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y hemos tirado nuestras redes en todos los espacios posibles donde nosotros acostumbramos pescar, y nada hemos capturado, no hemos logrado nada. Yo no sé si usted puede recrear en su mente el escenario sombrío, el escenario triste, el escenario frustrante, al ellos darle respuesta a Jesús. Ellos conocían a Jesús como el maestro que sana, ellos conocían a Jesús como el que predica con autoridad, el que trae el mensaje de la palabra de Dios, pero no conocían a Jesús como el que tenía el poder sobre la pesca. Ellos no conocían esta faceta de Jesús. Es muy probable en esta noche que tú hayas escuchado muchas informaciones acerca de Jesús. Es muy probable que tú hayas escuchado de que Jesús salva, que Jesús liberta, que Jesús restaura. Es muy probable que tú hayas escuchado que Jesús hace milagros. Pero es muy probable que te estés cuestionando si en esa situación sobre la cual tú estás viviendo, si en esa condición en la que te encuentras, Jesús tiene alguna especialidad para resolverla. Es muy probable que te estés preguntando si Jesús conoce de esa situación, si Jesús tiene alguna especialidad, porque es probable que en la Biblia ni siquiera se mencione que Jesús haya estado
ministrando sobre esa necesidad, esa situación o ese problema. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es poderosa. Y aquel que le dijo a aquellos discípulos que bogaran mar adentro y que tiraran las redes, es poderoso para solucionar toda situación de todo ser humano. No importa cuál sea la frustración. Aquellos hombres que estaban pescando estaban frustrados porque no habían logrado pescar nada durante toda la noche. Iban a regresar a sus casas con las manos vacías. No habían reunido ni siquiera para levantar un solo peso, ni para conseguir un solo centavo. Bendito sea Dios. La pesca había sido todo un fracaso. El mar se le había negado. Hicieron todas las técnicas posibles. Todo lo que ellos sabían hacer lo hicieron. Tiraron las redes de todas las maneras. Movieron la barca a diferentes lugares. Pero nada habían logrado. Yo no sé si el Espíritu le está revelando a usted lo que me está revelando a mí. Es que Jesús, para poder manifestarse como el proveedor, es necesario que haya un escenario perfecto para Él manifestarse. Lo que estamos diciendo en esta noche, que probablemente por la situación donde tú estás pasando, es el escenario perfecto donde Dios se quiere glorificar. Es el escenario perfecto que Jesús está permitiendo para Él manifestarse como el que sana, para Él manifestarse como el que restaura, para Él manifestarse como aquel que sana las heridas, aún vengan de la niñez. No importa si en tu niñez pasaste por situaciones difíciles, no importa si en la niñez fuiste violado o violada por alguien, eso no importa, y has crecido con alguna herida en tu corazón, con algún trauma. No importa si en la niñez fuiste maltratado o maltratada y creciste con esa situación, y tú piensas, pero en la Biblia no me habla a mí de que Jesús haya restaurado a una mujer o un hombre que haya sido violado cuando fue niño, o que haya sido maltratado de tal manera que ha crecido con odio, con rencor, con un vacío en su corazón. Déjame decirte que aunque la palabra de Dios no lo mencione como una historia, el Rey de Reyes, el que murió en la cruz, ese caballero que resucitó el tercer día, tiene poder para solucionar cualquier situación y cualquier problema en el corazón y la vida del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, yo no sé si usted entiende algo aquí. Ahí está lo que el Espíritu está revelando. Oh, gloria a Dios. Dice que cuando terminó de hablar, pero donde Jesús estaba parado hablando. Wow. Jesús estaba encima de una barca de unos hombres que estaban pescando y no habían conseguido nada. Pero Jesús no utilizó esta barca de balde. Cuando Jesús te llama, no te utiliza de balde. Cuando Jesús hace uso de tus recursos, no lo utiliza de balde. Cuando tú le sirves a Dios, no le sirve de balde. Dice la palabra que cuando Él terminó de hablar, cuando terminó de servirse de la barca, era como si tuviera alquilado. Ahora yo le voy a pagar a ustedes. Ahora yo le voy a devolver más, porque ustedes tuvieron paciencia. Porque ustedes, aún con la frustración que tenían, no se negaron. Ahí está. No se negaron a prestarme la barca. Y Jesús está solicitando a mucha gente que le preste su barca, porque detrás de ella viene una pesca milagrosa. Detrás de prestarle tu barca a Jesús, viene la pesca milagrosa. Y Dios está profetizando a gente en esta noche que le han prestado su barca a Cristo, y hay una promesa sobre ellos que lo va a bendecir de manera grande y abundante. Jesús, terminando de hablar, le dijo: pongan mar adentro. Pero Señor, hemos pasado toda la noche pescando. Ellos le están explicando al maestro lo imposible de la pesca. Ellos le están diciendo a Jesús, al que hizo los peces: es imposible, no hemos pescado, ya lo intentamos. Diciéndole: no pierda tiempo, maestro, con eso. No, hombre. Yo no sé si usted le ha tocado la ocasión de hablarle a alguien y quererle dar un consejo sobre cómo se hace una cosa,
Y esa persona lo interrumpe y le dice, no muchacho, si yo he hecho de todo para que eso funcione y no ha podido. Pero en el caso de Jesús no es así. Él es el que hace posible lo imposible. Y escuche bien que voy a profetizar en esta noche. Él es el que hace posible lo imposible. Y no solamente hace posible lo imposible, sino que a sus hijos le da una unción de posibilidad. Los que creen en Jesús, los que abren su corazón a Cristo, los que no están siguiendo a Jesús para ver si Él es el Cristo, los que no están siguiendo a Jesús para ver si Él hace milagros, los que no están siguiendo a Jesús para ver si Él es o no es, sino que creen y que se acercan con fe, Él está dispuesto a darle la unción de la posibilidad. ¿Y qué es esto de la unción de la posibilidad? La unción de la posibilidad la da Cristo para que lo imposible se haga posible. Cuando el médico dice no es posible, entonces tú oras y se hace posible. Cuando el banco dice no es posible, entonces tú oras y él te llama y te dice hay algo para usted aquí, es posible. Wow. Una vez yo había tomado un préstamo pequeño cuando me estaba iniciando. Fue la primera vez que tomé un crédito en un banco. Me sirvió una pastora de garante. Y la gerente del banco, como ella quería cuidarse de que era un crédito de alto riesgo porque no tenía un historial de crédito, y lo hizo porque la persona era solvente y me había servido de garante, pero ella quería cuidar no solamente la reputación de ella como gerente, sino también la reputación de quien sirvió de garante, que era su amiga, una pastora. Y llegó un momento de crisis donde se me juntaron dos cuotas, una vencida y una por vencer. Y aquella mujer, la gerente, siendo creyente también, entró en pánico y llamó a la persona que me había servido de garante para que me llamara a mí, para que yo con urgencia fuera al banco a resolver eso. Pero yo no tenía ni un centavo en los bolsillos en ese momento. Y yo entré en pánico porque la situación de aquella persona que me había depositado su confianza, yo no quería defraudarla. Entonces al ver con la alarma con que me había hablado, yo entré en pánico. Y lo único que hice fue doblar mis rodillas, porque no sabía hacer más nada. Si pedí un crédito era porque no tenía de dónde sacar. Y fui y doblé mi rodilla y estoy orando a Dios para que el Señor haga posible lo imposible. ¿Y cuál era lo imposible allí? Que yo no tenía ni un centavo y tenía que ir de inmediato a llevar esas dos cuotas. Bendito sea Dios. Y estoy orando y orando y oro y clamo a Dios. Digo, Señor, yo te creo porque tú eres el Dios todopoderoso. Y resultó que conseguí para ir a resolver el tema. Y cuando voy y entro allá donde la oficial del banco, me siento en su escritorio, le digo, soy fulano de tal, vine a pagar unas cuotas vencidas que tengo. Este es mi número de crédito, de préstamo, por favor, busque ahí. Ella entra al sistema, me pide la cédula, chequea, revisa y me dice, señor, pero aquí usted no tiene cuotas vencidas. Digo, sí, me acaban de llamar para que venga a pagar. Dice, déjeme chequear de nuevo, déme de nuevo el número de su crédito. Le doy el número del crédito, chequea de nuevo. Me pide la cédula, la chequea otra vez. Era como el mes de septiembre o de octubre. Y me dice, usted no paga hasta febrero. Usted tiene todas las cuotas cubiertas hasta febrero. Y la preocupación mía era cómo yo iba a enfrentar el fin de año con esa situación. Pues déjeme decirle que no me contuve y le dije, tiene que haber un error porque es que me acaban de llamar.
Le digo, déjeme llamar a la gerente. Me pone en comunicación con la gerente. La gerente me dice, déjeme su número de préstamo, hermano. Cuando ella entra me dice, hermano, no sé qué pasó, Dios hizo un milagro, pero usted hasta febrero no tiene aquí nada que pagar. Es que Él hace posible lo imposible. Él hace posible lo imposible. Y ese no es el único testimonio. Tengo muchísimos testimonios de las cosas que hace el Señor. Es que cuando tú le prestas tu barca a Cristo, Él no se queda de brazos cruzados. Hay mucha gente que le cuesta servirle a Dios. Hay mucha gente que le cuesta prestarle sus recursos a Cristo. Hay personas que tienen vehículos y le cuesta ponerlo al servicio del Señor. Hay personas que tienen su casa y le cuesta ponerlo al servicio del Señor. Hay personas que aún su propio cuerpo lo cotizan y es seleccionada las cosas que tienen que ser para Dios. Aún su tiempo. Eso hay que hacerle mucho ruego para que puedan dedicarle un tiempecito a Dios. Déjeme decirle que con Dios no se pierde. Aquellos pescadores estaban decepcionados. Aquellos pescadores estaban frustrados. Parece que nunca le había sucedido algo así. Pasaron toda la noche pescando. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes. Echen vuestras redes. Pero hubo una actitud muy importante en Pedro. Y la actitud de él fue que dijo, pero en tu palabra la vamos a echar. Usted sabe por qué Pedro dijo en tu palabra. Porque él sabía que aquel que estaba hablando tenía autoridad. No fue cualquiera que lo mandó a echar. Así que cuando Dios te habla, cuando Jesús te da una palabra, no la cuestione. Cuando Jesús te ordena algo, obedece. Cuando Jesús te dice hazlo, entonces hazlo. Cuando Dios te dice marcha, marcha. Cuando Dios te dice avanza, avanza. Porque algo grande viene. Aunque usted no diga amén. Aleluya. Algo grande viene. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche. Eso es sinónimo de cansancio, sinónimo de pereza, sinónimo de dejadez, sinónimo de desilusión, sinónimo de ya me quiero ir para mi casa, sinónimo no me hablen de pescar. Pero el que le dijo que tirara las redes sabía por qué se lo estaba diciendo. Porque Él tiene poder sobre la naturaleza. Él tiene poder sobre todas las cosas. Aleluya. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, echaron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hay un gran misterio aquí, hay un gran secreto aquí. Gloria a Dios. Aquella gente no recibieron aquella manifestación milagrosa de Jesús por ser bueno mozo, por tener la cara bonita o por tener un bonito apellido. Algo pasó que ellos recibieron el milagro. La primera cosa que pasó es que estaban con el maestro. Había una relación entre ellos. Lo segundo que pasó era que le estaban sirviendo al maestro. Y lo tercero que pasó era que estaban obedeciendo al maestro. Jesús anda buscando gente que se relacionen con Él. Jesús anda buscando gente que le sirvan a Él. Y sobre todo Jesús anda buscando gente que le obedezcan a Él. Para bendecirlo, para prosperarlo, para sacarlo a camino. Bendito sea el nombre de Dios. Para hacer que su empresa funcione. Y para hacer que su vida tome sentido. Tres cosas que caracterizaron aquella pesca milagrosa. Tres cosas. No eran porque ellos no habían tomado nada, no habían alcanzado ningún tipo de peces, porque quizás con ellos otro en algún lugar tampoco habían pescado y no recibieron nada. U otro en otro momento quizás no agarraron ningún pez y tampoco recibieron nada. Aquí la clave es clara. Ellos estaban donde estaba Jesús. Cuando usted está donde está la nube, funciona lo que usted está haciendo. Cuando usted camina con el grande,
con el gran yo soy, lo que usted hace funciona. Cuando usted camina con Jesús, lo que usted hace funciona. Pero no solamente eso, sino que le están sirviendo a Jesús y obedeciendo a aquel que lo llamó. Obedeciendo a Jesús. Si obedece a Cristo, verá su gloria. Aleluya. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Cristo es poderoso para darnos de su gloria. Aleluya. Póngase sobre sus pies.